Aquí inicia Tú y Yo Hablemos de Salud. Anu otu tuwa shay hatkaro so puna ana. Muy buenos días. Sean todos bienvenidos a nuestro programa Tú y Yo Hablemos de Salud, un espacio de la Exianas Guayú para conectarnos con ustedes, los oyentes, afiliados, líderes, lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y comunidad en general, todos los viernes de 6:45 a 7 a.m. por Olímpica Estéreo 89.5, porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Tamar wale muy oniguay romo yupushwa ya kano tamshiwa ya kano washa ischik tuyare wakwai kaks purana inhana waya tuyare stonik kumat tu EPSI anas wayu spura tu antirain wainshwai viernes sanai a las 6:45 sanaimen a las 7 nama nalagra yu kana suru nomai líder kana hotamatashi na wayu spui kana holu tayatawa kaks purana inhana waya Tudiaray, Washa Surupna, Olímpica Estéreo, 89.5 FM. Cajamuin, Guayacana Cote Shichiru, Ananya Nanguaya. Antes Shihia Bushua. Hoy hablaremos del trabajo colaborativo que se viene desarrollando hace más de 10 años entre la Universidad de Antioquia y la EPS indígena Anas Guayú. La experiencia en proyectos de interés que responde a las necesidades de la EPS indígena, los espacios de entrenamiento y capacitación para el personal de la empresa y de la población afiliada a Anas Guayú. Nuestros invitados de la universidad, Carlos Alberto Rojas Arbeláez, médico y doctor en epidemiología, y Juliana González Obando, médica veterinaria, magíster en epidemiología y candidata a doctorado en microbiología. Guatemala, como impulso a socaicato, anaya observó los wahutalente caicatos por todo japa intente yo toco tu TPSI que tan asuayo. Socaicato, asha no vaya sauto por ocor huya, shiana hiranto Universidad Antioquia, monacat sama TPSI que anasuayo. Reneya tente nayatankat, Antonia Tacaranai, Sanken Guayú, sopna te haihakat namoy otamosiete ekirhawa, sairkat anas Guayú. Nanaihe nayakana o tanamana wayu sumahana kanairo anas wayu yakana saute ayatawakat spurasha hawa sopna te shiatanka to universidad ani wamachi doctor que Carlos Alberto Rojas doctor atuha shispure rowaima ayuri o tamosiete ekirahat Juliana González Obando shiakat tot se morre o tawaima kasa stuha karapure nanakahet karwamo sokaikat. El tema de la semana. Hehoru, te puedes hatkara so semana katu. La Universidad de Antioquia, conjuntamente con la EPS indígena Anas Guayú, viene trabajando en diferentes proyectos de prevención, diagnóstico y tratamiento de diferentes patologías. Doctor Carlos Alberto Rojas, ¿cuál es el objetivo de este trabajo mancomunado? Wane para Karasakira, no manche doctor que Carlos Alberto. Casa Maike y Recasanta Yatahuaca, Sairacat Universidad de Antioquia, Sumate EPS ICAT, Anas Guayú, Yowomanpa. El objetivo de esta colaboración entre la Universidad de Antioquia y Anas Guayú es, desde la universidad pública, desde la academia, acompañar a la EPS indígena en la búsqueda de soluciones a preguntas y a problemas de salud que tiene en la atención de la población afiliada. Particularmente desde la Facultad Nacional de Salud Pública tenemos un compromiso con la salud pública del país, pero en especial con las regiones más periféricas y más desatendidas, y el caso de la población indígena y de la población que vive en zonas fronterizas es un caso muy especial. La colaboración con Anas Guayú es muy interesante también porque Anas Guayú es una de las mejores EPS del país y posiblemente la mejor EPS indígena del país. Entonces esta colaboración es de mutuo beneficio y digamos que se da un verdadero diálogo de saberes, porque no es solo el diálogo de saberes con las comunidades, con la comunidad guayú ancestral, sino también con el personal de la EPS indígena Anas Guayú, quienes han logrado desarrollar su trabajo como EPS en las condiciones de La Guajira y ajustado a las necesidades de las comunidades guayú. Entonces es un reto muy interesante
En esto llevamos ya cerca de 10 años trabajando de manera colaborativa. Hemos hecho proyectos en VIH, en salud materno-infantil. Recientemente hicimos un módulo de un diplomado en epidemiología. Estamos ahora apoyando también el análisis de datos sobre enfermedad cardiovascular y enfermedad renal crónica, ¿cierto? Y en esta ocasión pues también nos vinculamos con el apoyo de la Facultad de Ciencias Agrarias. Vinculamos una estudiante y una profesora también para atender problemas relacionados con la zoonosis, que son las enfermedades que se asocian con la tenencia de animales domésticos o algunos animales silvestres, como es el caso de la rabia, de la mordedura por serpiente, ¿cierto? Y de otras enfermedades zoonóticas que se presentan en el departamento. Entonces, pues ha sido una muy buena experiencia la colaboración de estos más de 10 años y aspiramos pues poder seguir adelante y trabajando en proyectos muy concretos. Generan respuestas a las preguntas que tiene la EPS indígena y también generan espacios de entrenamiento y capacitación para el personal de la EPS, pero también para la población afiliada a Anas Wayuu. Honek tok keishi pahete asakiraka. Te keirekat Santa Universidad de Antioquia. Soma te EPSI kat Anas Wayuu shakarinha. Skuai patayuri karirunanain kat na Wayuu semahan kan Anas Wayuu. Presenten hate au mar Surya Mayengwa. Ska nayakana atuhashi eterrashi sauskuai patayuri karirua yasuru woma en Colombia. Shia nayatanka mai ama tei roma wat tao kararu wayu nohot karha samay achiki ari honarayo y atamsia to woma en Colombia frontera en Jamaica ska spuno maisha waima wayu holds wanuru puna en tarat kariru surupna waira kashia Semat EPSI kat Anas Wayuu, sekasian te EPSI Anas kat yasuru tu woman kat. Pai waka waya ska anawan waya shkira achahawa skuat pat wai rakat namai na Wayuu kana irwa o tayoto waya nama senai aku mahat heiha kat namai na Wayuu kana wane wai ranakua punar warai ten waya semat EPSI kat. Tayatawa kuna yatawa mereu meit kahaporo huya senai wachahiran skuat patu ayuri kat VIH manakat nanai na hiyeyu ipuonu kana wane ayatawa heket so punate areya hawa karirwa so puna ayuri ai otta so puna ayuri senai acu otta wane ayatawa senai ayuri senai merere heket aku mahunai nama na sema kaura ayuri senai secira cira otam sia trishka karuwoi wane musia kan ayuri ter mengwarai ting wayu una ingkang pana otam sia ayuri te senai hat karir merere makat keterawi manakat sto mari huna otam sia tu ayuri senai hat karir merere mich pahat sma na karwayu makat kere mosa kaura te pi na kar mich es wanure ten hot perwate hai au kahamon shatha ka sawari huna chahana chikisku pasantan karakana mal. Si estás embarazada, la EPSI Anas Wayuu te invita a vacunarte contra el COVID-19. Si deseas hablar con alguien acerca de la vacunación contra el COVID-19 durante el embarazo, comunícate con tu médico de control prenatal. EPSI Anas Wayuu, juntos gestionamos salud. Morikei puro repia, te EPSI kat Anas Wayuu, sena hirimpias pure, te ratamakunas pure hat katarejo COVID-19 manakat. Pasha hawer, sma wane Wayuu so panatamakunas pure hat keipuano, pasha pan machi médico erraha que pies en el control que se ne puro y acá no te voy a cana chahira shuakuaipa pura ana. En esta oportunidad y en compañía del equipo étnico-cultural visitaron varias comunidades. Doctora Juliana González, ¿en qué consiste el proyecto que están desarrollando con los chivos y en qué beneficia a las comunidades? Anu anasaki raka no me toktote. Te ayatawa cerca de la Universidad de Antioquia. Nama na Wayuu ayatashi kana suma Wayuu sulu EPSI Anas Wayuu chahana kana sakap na wane mairu senai ayatawa sma kaura senai achaha tayuri ke senai kaura. Kasa sapet ka nama na Wayuu kana senai hete aina kat semua te kaura kariru. Lo que estamos realizando consiste en tomar muestra de leche para realizar
una prueba tamiz para el diagnóstico de la mastitis en las cabras. Además de eso, tomamos muestra de cultivos para saber qué bacterias están allí presentes. Esto va a servir en la comunidad en el sentido de saber cuáles cabras tienen mastitis, y además de eso les vamos a dar unas indicaciones para poderlo mejorar dependiendo de lo que encontremos en los resultados. Además, vamos a saber qué bacterias están presentes y cómo tratar estos animales, estas cabras en lactancia que resultaron positivos. Esto es un proyecto muy interesante porque se trabaja no solo el tema de salud pública, mejorando la leche que nos estamos consumiendo, sino que también va a mejorar el bienestar de nuestros chivos y de los chivos que incluimos en el trabajo. Anu no que tok que shipa he tuana saki rakat. Tuai rakat shia anaha sechira teka urakaliros pulas tehana inte au retera kai ato instira wana ayuri hold sesena interka urakaliro otai rahana sekasai ama ayuri sa akapuna teka urakaliro rahana strescha kas postehana inte au kasai ma intera wanure etretera uriona ayui karatuma shia karatuma tumarut kaliro stehana pau kasai sena ni ota menka siare he te wanure hot ka snai stira ka uras ka hamoin terra es natahana house nai nori hayan shauru rin per ayu isa ka pana stira tamarut ka kar ka spra ayuri nena wayuka na rostum te stira ka te ka uraka mereka sesena isna ayuri te stira ka wana etawa anas mai mereka rotur shia atuma wa ska nohot sna shian anai te ka uraka anai ha chika ka uransh ke snai he skahamo more utres chireka ese mira es caret se suikunure anales kuai pansa les kuai patuma wataka urakalero es yatra caret se katsanai he mi karoturi shi anales shi atuma wa hoy kushnia ay kushnia leche ay kushnia queso ay kushnia terra sanai he at carech mi kastuhnura purero he iha kane ekira hawana mai no wayukan por anai hatanshia anet karakter murut kaliru anepia no horer hoins purtu wanur hout karma uria sanai morre. La EPS indígena Anasguayú garantiza la participación ciudadana y control social de sus afiliados a través de la Alianza de Usuarios. Por eso te invita a participar y formar parte de la Alianza de Usuario asistiendo este 29 de abril a partir de las 8 de la mañana a las sedes de la EPS indígena Anasguayú en los municipios de Maicao, Albania, Barrancas, Distracción, Manaure, Riguacha y Uribia. Estaremos realizando esta asamblea para que usted elija a los integrantes de la nueva Junta Directiva de las Alianzas de Usuarios. Inscríbete en las oficinas de atención o escríbenos al correo info@epsianasguayu.com. EPSI kat anaswayu senahi rinhias pure hanahia makana pushna rahet shikana irosana inte ay mahirawa katakuai pakats pure rahana. EPSI kat anaswayu shitai namuna wayu kana iros pure ten wane anahsaut rahana kat natuman rehet shikana. So kai 29 abril kari chihuya kai 2022 las 8 watt tamat. Suru tuspia kariru anaswayu Albania, Barranca, Distracción, Manaure, Riguacha, Uribia o Tamaico. Out hawayen waya pura shahire nanuri nas pushe kana tu ay mahihan kana tanahin kana sa ta yatawaka. Shahire pa. Suru pronto kachuer info@epsianaswayu.com monaka. La red prestadora de la EPS indígena Anasguayú, autoridades y líderes participaron en la capacitación virtual. ¿Cuáles fueron los temas abordados? Anu anasakira semente doctor ka watamat na te rahare karero semahat ka te psi ka Anaswayu na ana yu kana na líder kana tana hana kana sunai wane kira hawa surup na kachuera sairkar Universidad Antioquia sema EPS Anaswayu kasawayu ekira hawa ka opuna soka katia. Temas abordados en la capacitación fueron el tema de una sola salud y el tema de leptospira. Además, fue abordado el accidente ofídico. Estos dos temas son importantes desde la salud pública en general y desde la salud pública orientado a la medicina veterinaria. La importancia es poder que los prestadores del servicio de salud sepan cómo se hace el diagnóstico de un accidente ofídico, cómo se caracteriza una serpiente venenosa
de una no venenosa, y la leptospira, cuáles son las características para la definición de un caso, y con la estrategia de una sola salud que puedan comprender los prestadores de salud la importancia de esta perspectiva que involucra ambiente, sociedad, salud animal y salud humana. Anosanoi que doctor katchi paheta potchkat. So kaikatia te kirhan karanai sheso puna ana. Spura anai hanai hiya surya ayuri ai mahirawa wanepi ota ai mahirawa surius choto wui ota napure narairu erhare kanairu puna tuha intensa hararen wui haschi te ekariru sakapnao no mena wayukan ota hamoi skuat pawane wayu ekais choto wui sma musia stuhan haten au sanai ayuri sakapuna tus chirakat kaurakat sanai direchi sakate pichi sakat moreu ota na pura na rekira hari kana taha intensa usanai ayuri sakapuna kasas pushwa sakapuna tamaka sakapuna tusa hoktai kat suru puna tamich pa akariane ota musia sanai tamarut kariru sanai ayuri sakapuna tia astahan hatyaraka ketta karke yapahan wayu ketta wayu masura pun taha intensa hamun squat pon wayu ayuri sirin choto woi sir hotra ayuri hout kat sankin to hoktai kat tekirhan karachiru sopna katia. Muchas gracias a Reinaldo Ipuana por su traducción en Guayunaiki y a todos los oyentes por estar conectados con nuestro programa Tú y yo hablemos de salud de la EXI Anas Guayú. Nos vemos el próximo viernes para más información de la salud y recuerda, juntos gestionamos salud. Feliz resto de día. Anaya watsihoru so kaikatu so hapa hit pante puchkat nalu karachiki nara ayatashi kan suluhe Universidad de Antioquia smata etasket sma TPSI ket anaswayu anaya watsenau chi doctor que Carlos Rojas tra doctor que Juliana González saltana ket sopna te ekirhan karanai otamusia te ayuri ket snais chirak kaura te weska kanne wasaka nor watahan sapsna ayuri saket lechkat masahane ayuri te picha ayuri kamule uyus kamai nor watahan isa anasa samoishia ne yeten mususa namoi nayakan erkene rahis polero anaya watseha wana rukupushwa ya apa kan hiye urayo ke irumayen walemo yu pushwa ya tarat swanska watahan tensa wana kasehket sura karachik tu yoto ko stuma TPSI ket anas wayu pura ana wataha sa wana kasa hiya kan tawayakan acha hirasho wakwai pa pura ana